El que tiene el micrófono también aprovecha, ¿verdad? Turín aprovechó para enviar saludos a su abuelita, yo mando, a su abuelito, perdón, yo mando saludos a la abuelita de mi hija, o sea, mi mamá, ¿verdad? También en el Día del Adulto Mayor la saludamos. Y mire que en ocasión del Día del Adulto Mayor, desde hace algunos meses me estuve preparando para este día. Bueno, le voy a ser sincero, no precisamente para este día. Yo pensaba, iluso de mí, que para este tiempo a lo mejor ya podríamos volvernos a reunir, así que estuve estudiando acerca de qué dice la Biblia de los adultos mayores. Yo pensaba que a lo mejor íbamos a poder tener una actividad especial como lo hemos hecho en años anteriores, donde los reuniéramos y tuviéramos un tiempo bonito para ellos, prepararles el ambiente para ellos, pero no se pudo, no se va a poder, pero sí vamos a poder ir a la palabra del Señor. Y en esta mañana le voy a llevar a diferentes textos que nos dan enseñanzas de qué dice la Biblia acerca de los adultos mayores. Y ese es el título, no de la predicación, pero sí es el título del festejo. Si usted notó ahora en la semana, se dijo que era el Día de los Adultos Mayores, porque ni todos los abuelitos son adultos mayores. En natología, mi esposa y yo conocimos una abuelita de 30 y pico años, aunque usted no lo crea, decía aquel programa. Ni todos los abuelitos son adultos mayores, ni todos los adultos mayores son abuelitos. Pero es Día del Adulto Mayor, entonces eso incluye a todos los que ya pasan de cierta edad. Y nosotros tendremos que ver qué dice la Escritura acerca de ellos en un momento después de que pidamos la dirección de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque nos concedes la bendición de tu Escritura, que nos concedes, Señor, la bendición de tu iglesia. Qué bonito es escuchar tantas voces de mis hermanos, amados, tan queridos, Señor, tan extrañados en este tiempo. Volverlas a escuchar juntas, Señor. Gracias por Arturo y su iniciativa de hacer esto, por la bendición que es. Y rogamos, Señor, por el día en que nos podamos congregar en esta tierra nuevamente para alabar tu nombre y bendecirte porque eres nuestro Salvador. Y con tu cruz nos has traído de tantos lugares, trasfondos y pasados diferentes. Nos has hecho un cuerpo, el cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Pero también, Señor, anhelamos todavía incluso más la gran reunión celestial cuando tu Hijo Jesucristo venga por su iglesia y, como dice el apóstol Pablo, y se sonará trompeta convocando a tu ejército para reunirse, a darte gloria, a recibir recompensas, a regresar a esta tierra para reinar contigo, no porque nosotros haya algún tipo de sueño de grandeza arrogante y egoísta, sino porque es una de las múltiples bendiciones prometidas a aquellos que creen en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Ese Hijo tuyo que nos amó, se entregó por nosotros y nos ha dado, Señor, la bendición de ser llamados hijos tuyos. Dirígenos ahora en tu palabra, que tu Santo Espíritu nos ayude a entender la Escritura, que la Escritura nos ayude a entender la obra de tu Santo Espíritu, y que para cada uno de nosotros, Señor, veamos la vida tan valiosa como tú la ves. La vida del adulto mayor es preciosa también a ti, y tienes un plan para ellos. Ayúdanos a entender tu mente para con este grupo de personas. Amén. Hace algunos años, todavía muchos de ustedes lo recordarán, prediqué una serie de predicaciones que se tituló Gracia desde el vientre. En realidad, hermanos, mi intención para aquella serie era responder una sola pregunta. ¿Qué hace Dios? ¿Qué dice Dios acerca de los niños que mueren en el vientre o a muy temprana edad? ¿Van al cielo o qué sucede? Y bíblicamente le demostré en aquella ocasión que van al cielo. Pensaba yo, segunda vez que me voy a llamar ingenuo en esta mañana, tal vez coincida conmigo, pensaba yo que en un domingo lo podría resolver. Y tras estar estudiando la palabra de nuestro Señor,
Me llevó 6 domingos a atravesar ese tema. ¿Cuántos domingos me va a llevar a atravesar el tema acerca de los adultos mayores? Bueno, en el plan está 2 nada más. En el plan está 2. Y le voy a decir por qué 2. Porque yo pensaba que esta iba a ser una actividad especial. Yo me había preparado para dar una conferencia mucho más amplia y estuve incluso leyendo no solo la palabra del Señor, sino alguna literatura extra para meditar en el tema, investigando también en páginas oficiales para ver cuántos adultos mayores hay en nuestro país, y me encontré con que el dato más reciente es que hay 10.055.379 adultos mayores en nuestro país. Si usted no se imagina cuánto es eso, es casi llenar el Estadio Azteca un poquito más allá de la 10ª parte. Por supuesto que en las áreas donde más se concentran tendría que ser el Distrito Federal. En el Distrito Federal o Ciudad de México ahora está el 11.3% de todos los adultos mayores del país. Solo eso. También quiero decirle otra cosa. Los adultos mayores en nuestro país tienen una esperanza de vida pues más o menos larga todavía, y gracias al Señor se espera que eso siga subiendo de acuerdo a los hábitos alimenticios, las campañas que hay de concientización acerca de enfermedades crónicas. Y mire que la pandemia es una campaña totota acerca de las enfermedades crónicas, ¿verdad? Entonces se espera que eso se siga subiendo, ese promedio de vida, pero es importante también que nosotros sepamos que tristemente en nuestro país los adultos mayores enfrentan mucha violencia de diferentes formas. 47% de ellos ha experimentado alguna forma de violencia física, de violencia de discriminación. Me parece que este es un tema que tenemos nosotros que tratar, no solamente por emergencia como bomberos, ¿verdad? Apagar un fueguito. No, sino porque en la palabra del Señor hay suficiente evidencia para hablar de que Dios valora a los ancianitos, a los adultos mayores. Dios valora al bebé que está en el vientre y que ya es una persona y que Él le da vida, pero también valora al adulto mayor. Yo le titulé aquella serie Gracia desde el vientre. A este le llamaremos Gracia hasta las canas. Gracia hasta las canas. Cuando el almendro ya florece, dice Salomón allá en Eclesiastés, ¿verdad? Algunos se ríen cuando escuchan esa frase, porque de allí cada que mi esposa me ve una cana nueva me dice, ay, mi almendrito, ¿no? Porque el almendro le salen flores blancas y se cubre de blanco cuando se florea. Entonces, bueno, pues la Escritura allí Salomón, bajo la guía del Espíritu Santo, dijo que así es el que ya se cubre de canas. ¿Qué dice la Escritura? Gracia hasta las canas. ¿Qué dice la Escritura? Bueno, el Señor se toma muy en serio la vida de los adultos mayores. Para iniciar, quiero que hablemos qué habla la Biblia acerca de los abusos hacia los ancianos. Note, por favor, que en la palabra de nuestro Dios, y no tenemos tiempo para ir por todo esto, pero sí quiero decirle algo. En la palabra del Señor, los grupos vulnerables son cuidados por Él. Hay muchas instrucciones acerca del cuidado hacia los huérfanos, hacia las viudas. No solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo. No solamente cuando se hablaba a una sociedad, a un grupo étnico en particular como el pueblo de Israel, sino cuando se habla ya a todas las naciones a donde llegará el Evangelio. Se dice, cuiden del huérfano y de la viuda. Usted recuerda ya Santiago diciendo, la religión pura y sin mácula es esto, que guardarse sin mancha del mundo, y también cuidar de los huérfanos y de las viudas. No solamente al pueblo de Israel se le dijo eso. Le acabo de mencionar que los adultos mayores son víctimas incluso de abusos sexuales. No todos, pero algunos. Bueno, ¿qué le escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4? Que cualquiera que comete abuso sexual, Dios es el vengador de esas cosas. Dios se lo toma muy en serio, todo ese tipo de cuestiones. ¿Qué le parece lo que dice Lamentaciones, capítulo 5?
versículos del 11 al 14 es lo que específicamente quiero leerle, pero no me voy a limitar allí porque quiero que vea cómo inicia ese texto diciéndole, pidiéndole al Señor que se acuerde de lo que les ha sucedido. Recuerde que el libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías en vista de lo que había ocurrido con el pueblo judío tras la invasión babilónica. Y les dice el Señor en el capítulo 5, versículo 1, acuérdate, oh Señor, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Voy al versículo 11. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. Los príncipes fueron colgados de sus manos. Esa es una expresión interesante porque no quiere decir, muy probablemente no quiere decir que los hayan colgado de las manos y los hayan dejado ahí colgados los invasores babilonios. Es muy probable que diga, los príncipes decidieron colgarse por su propia mano. Al ver todo lo que estaba sucediendo, mejor se suicidaron. Los rostros de los ancianos no fueron respetados. Bueno, ya se había dicho la honra que el Señor ha ordenado para los ancianos. No en vano está escrito, honra a tu padre y a tu madre. Y aunque los babilonios no eran directamente, o más bien debo decir, no eran sus familiares, de todas maneras la honra hacia los mayores está escrita en la palabra de nuestro Dios. Y aquí dice, los rostros de los ancianos no fueron respetados. Tengo que ser claro con usted, aquí probablemente los ancianos no solamente se esté refiriendo a todos los adultos mayores que andaban por allí, sino específicamente a los líderes, puesto que dice los príncipes. Entonces, quizá en el contexto de liderazgo se habla de los ancianos, pero de todas maneras esos dirigentes, que debería ser entendido así, debieron haber sido personas ya mayores y sus rostros no fueron respetados. ¿No ha usted sentido indignación al escuchar de hijos que golpean a sus padres o de nietos que golpean a sus abuelos? ¿No ha sentido usted indignación de ver cómo ocurren atropellos con personas que están ganándose de algún modo la vida y que todo lo que tienen les es despojado, a veces con lujo de violencia? Bueno, es lo que más o menos debió haber estado sintiendo Jeremías al decir, los rostros de los ancianos no fueron respetados. Los jóvenes trabajaron en el molino y los muchachos cayeron bajo el peso de la leña. Imagínense todo el maltrato para que los jóvenes perdieran su vigor y ni siquiera los trabajos más sencillos pudieran realizar bajo la invasión babilónica. Y note otra vez, versículo 14, los ancianos se han apartado de las puertas, los jóvenes de su música. Sí, los líderes del pueblo fueron removidos de sus cargos. Solamente un detallito. Ya usted y yo hemos hablado en muchas ocasiones anteriores que una forma de guiar al pueblo era tener líderes por comunidades, por pequeños pueblos y aldeas, y se juntaban los ancianos, es decir, los hombres experimentados, mayores, pero con cierto grado de respeto por el modo de vida que tenían, de temerosos delante de Dios, y ellos eran los que regían en un primer nivel a los pueblos. Bueno, pues todos ellos fueron removidos. ¿Por qué? Pues sí, por causa de la invasión babilónica. Menciono eso porque hay una cuestión implícita en esto. Los ancianos son respetados por su experiencia de vida y su conocimiento. Y cuando son desechados, cuando no se escucha consejo, muchas ocasiones las personas cometen errores que podían haber evitado. Más adelante hablaremos de un rey, ¿verdad?, hijo de Salomón, que hizo a un lado el consejo de los ancianos y se fue por el consejo de los jóvenes y llevó al pueblo al sufrimiento. Con esto no quiero decir que solamente las personas mayores tengan conocimiento o puedan desempeñar algún cargo alto, pero sí debo decir que no deberían ser despreciados ni siquiera por su edad. En la palabra del Señor se nos habla mucho. De hecho, a los pastores se nos llama ancianos. No por la edad cronológica, sino por el conocimiento y la sabiduría que debiese demostrarse para el servicio del Señor.
No solamente allí se habla de esto, en vista de lo que los babilonios hicieron a los judíos. También Isaías 47, versículos 5 al 7, dicen lo siguiente: siéntate en silencio y entra en las tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán soberana de reinos. Versículo 6. Estaba enojado contra mi pueblo, profané mi heredad y en tu mano los entregué. No les mostraste compasión. Sobre el anciano hiciste muy pesado su yugo y dijiste, seré soberana para siempre. No consideraste esto en tu corazón, ni te acordaste de su resultado. Escuche que el juicio que pronuncia el Señor sobre Babilonia, sobre los caldeos, escuche que el juicio incluye el abuso que hicieron de los ancianos judíos. Entonces, en Lamentaciones y en Isaías, en ambos se habla del abuso de los babilonios para con los ancianos judíos. Pero mi punto que quiero mostrar aquí es las sentencias de Dios acerca de este abuso. No se lo tomó a la ligera. Allá con Jeremías habló de los abusos sexuales hacia las mujeres y otros casos igual de horrendos. Pero en esa lista el Señor sí enumera el maltrato hacia los ancianos. Eso nos deja ver su gracia y su amor para con ellos hasta el final del tiempo. Bueno, es que supuestamente quien es mayor, pues ya tiene menos tiempo de vida que el que es muy jovencito o el que es un niño. Sabemos que Dios controla la vida y Él puede llevar a quien Él quiera, pero el Señor no deja de mostrar su gracia en ninguna etapa de la vida. Desde el vientre hasta las canas, Él da gracia y Él tiene conciencia y tiene amor y recuerda y mantiene en mente a todas las personas. No se extrañe que el Señor pueda tener una opinión bastante baja de nuestra sociedad actual. Ya le leí algunas estadísticas, 47% ha sufrido algún tipo de abuso o incluso discriminación. Prácticamente todos nosotros hemos escuchado a alguien expresarse de alguna manera peyorativa hacia algún adulto mayor. La pérdida de valores no es cosa nueva. Lo conocemos. Desgraciadamente convivimos con eso. Hasta todavía, algunos años, ¿verdad? Había tanto respeto hacia la persona mayor que había ciertas pláticas que estaban censuradas en su presencia. No en sí porque fueran groseras u obscenas, pero había temas que no tratabas frente a los adultos mayores. Algunos de nosotros todavía nos llegaban a decir, no digas eso, que está tu abuelita. Bueno, es que a diferencia de Arturo, yo no conocía a mis abuelos, solamente conocía a mi abuela y a mis bisabuelas, ¿verdad? Entonces, era delante de tu abuela. No digas eso delante de tu abuelita. Había cierto respeto y cierta honra hacia los mayores y deje usted hacia los ancianos. Bueno, a medida que el hombre sigue su camino, se sigue apartando más y más y más de Dios y de lo que es su voluntad. Él tiene gracia hasta las canas. Él tiene gracia con todos hasta que llegan al final de sus días. Eso es así. Y con los creyentes sigue teniendo gracia por toda la eternidad. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia ellos? Quizá diga, bueno, va a haber como 2 o 3 versículos que hablen de eso, ¿verdad, pastor? No, hombre. No, para nada. Tendríamos que empezar, pues, por el principio, ¿verdad? Como se dice por allí. Desde Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. El respeto hacia los mayores en la familia, directamente los padres. Eso se reiteró en Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Eso todavía lo retomó el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. En ambos lados. La ley fue promulgada en Éxodo 20, pero luego fue reiterada por Moisés a la generación que sí entró a la tierra prometida en Deuteronomio, y luego bajo la inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo plasmó Efesios capítulo 6
versículos 1 al 3, donde retomó aquello que ya se había dicho desde el Antiguo Testamento. Honra. ¿Qué es honrar? Se han dado muchos significados a honrar, pero en realidad, ¿qué quiere decir? Valorar, tener en alta estima, en alto valor, de modo que cuides y procures y ames. Es considerar de un muy alto valor, de modo que cuides y procures y ames aquello que honras. A quien honras, no necesitan decirte mucho de cómo debes tratarle. Te desbordas en cuidados, en cariño, en amor. Bueno, pues eso es. A mí me encanta el libro de su casa, después de la pandemia, ahorita no. Pero si después de la pandemia viene a mi casa y pasa a ver mi librero, se dará cuenta que de el libro que más comentarios tengo, ni siquiera es Apocalipsis, que también me gusta mucho. Del libro que más comentarios tengo es el libro de Ruth. Y casi cada que veo un nuevo comentario de Ruth y que valga la pena, ¿verdad? Uno que me guste, que me atraiga en cómo trata el texto, casi es irresistible comprarlo si tengo por allí el dinerito que haga falta. En el libro de Ruth hay una historia fascinante de una mujer que junto con su esposo y sus hijos se van a vivir a una tierra extranjera donde Dios les había dicho que no debían vivir. Allí sus hijos se casan, los varones mueren. Ella y sus nueras emprenden el camino a Belén. Una de sus nueras se regresa mejor a Moab, pero la otra, llamada Ruth, se regresa con su suegra, o bueno, ella emprende el camino por primera vez de regreso a Belén con su suegra Noemí. Allí conoce un hombre trabajador, temeroso de Dios, bueno, que le da todo tipo de atenciones y cuidados hasta que se casa con ella. Pide permiso en el pueblo porque había otro que tenía más derecho allí de redimirla, se casa con ella. Y cuando por fin recibe ese permiso, dice en Ruth capítulo 4, versículos 13 al 17, vos tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y el Señor hizo que concibiera, y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, la suegra, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Sea él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y es de más valor para ti, que 7 hijos le ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, le puso en su regazo y fue su nodriza. Y las mujeres vecinas le dieron un nombre, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Va a decir, ¿qué tiene todo esto que ver con lo que estábamos hablando? Bueno, que Noemí, ya una adulta mayor para este tiempo, una abuelita literalmente de un nieto de su nuera que la adoptó prácticamente como una madre, ella recibió este bebé al que fue nombrado Obed, que quiere decir servidor o siervo. ¿Y cuál debiese ser entonces nuestra actitud? ¿O qué le estoy queriendo señalar de la actitud? Pues la actitud debe ser la de servicio. Más que esperar ser servidos, deberíamos servir. Y usted conoce todos los chistes que hay de vas a tu casa de tu abuelita y llévate el pantalón que te queda grande porque te van a dar de comer hasta que ya no puedas más. Está bien, porque a ellos también les gusta atender y agasajar a sus familias, ¿verdad? Así también ellos se sienten contentos, pero deberíamos estar con la actitud de dar, no solamente de recibir. La actitud hacia ellos, entonces, debiese ser una actitud de servicio, como iba a ser este Obed para su abuelita Noemí. A ella le fue dado que se dice, va a ser el restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. ¿Ha visto cómo los abuelitos se rejuvenecen con los nietos? No, hombre, pues si les vuelven a dar ganas de jugar fútbol y sacan la pelota y se ponen con los niños que ahí van aprendiendo a patearla y se ponen a jugar con ellos y se ponen a enseñarlos a caminar. Acabo de ser testigo de eso, los ponen a enseñarlos a caminar y los toman de las manitas
parece que les vuelven a inyectar vida. Va a ser su restaurador de tu vida, le dijeron a Noemí. No solamente eso, le dijeron, y va a ser sustentador de tu vejez. Y se refiere específicamente a lo que le acabo de decir. Él se va a encargar de que no te falte nada cuando tú ya estés bien ancianita y no tengas todas las capacidades que hoy tienes. Él se va a encargar de ti. Bueno, yo sé que es un pasaje narrativo y va a decir, pastor, no anda haciendo reglas de pasajes narrativos. Yo lo sé, nada más estoy diciendo que allí está un ejemplo de una mujer que recibió muchas bendiciones a través de un nieto, ¿verdad? De la nuera que prácticamente la adoptó como madre. Ahora, ¿por qué no va al libro de Levítico para que vea qué se le mandó al pueblo de Israel y veamos si allí hay algo que atraviese hacia nuestros tiempos? Levítico capítulo 19 dice en el versículo 29, no degradarás a tu hija haciendo que se prostituya para que la tierra no se entregue a la prostitución ni se llene de corrupción. Mis días de reposo guardaréis y tendréis mi santuario en reverencia. Yo soy el Señor. No os volváis a los medios ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. Cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo maltrataréis, perdone. El extranjero que resida con vosotros será como uno nacido entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. No haréis injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso, ni de capacidad. Tendréis balanzas justas, pesas justas, un efa justo y un injusto. Yo soy el Señor vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto. Así pues, observaréis todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y los cumpliréis. Yo soy el Señor. ¿Nota cuántas veces firma el Señor? Para que al pueblo no se le olvidara quién estaba hablando, para que al pueblo no se le olvidara quién estaba mandando, para que no pensaran que esto fueran ocurrencias de Moisés, a través de quien plasmó todo esto, una y otra vez dice, yo soy el Señor. Y a la altura de la justicia en los negocios, y a la altura de la pureza de la familia, no entregando a las hijas en prostitución, a la altura de guardar el día de reposo, a la altura de no consultar mediums, a esa altura les dice, delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás, yo soy el Señor. Vas a respetar a los adultos mayores. Les vas a guardar. Les vas a procurar. Yo soy el Señor. Ese es el corazón del Señor hacia un grupo de personas que generalmente no son considerados del todo de la mejor manera. Cuide mucho eso. Al pueblo de Israel le fue dado todo esto como una ordenanza, como un mandato. No era si querían, tenía que ser así. Le leo otros versículos que complementan este que dice aquí, delante de las canas te pondrás de pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Fíjese el nivel en que está poniendo las cosas. Es parte de lo mismo, porque el temor del Señor se muestra en guardar sus mandatos. Disculpe. Ay, perdón. No se preocupe. Por aquí huele, aquí entró algo en mi nariz, no se me espante, no le eche el Lysol al celular, un estornudillo aquí nomás. Bueno, entonces estábamos diciendo, note que el temor del Señor se muestra, el amor al Señor se muestra en guardar sus mandatos y les dice, hónralos, ponte de pie. Es una señal de respeto. ¿Se acuerda cuando los caballeros entraba su esposa a la habitación y se ponían de pie? Bueno, dicen que el evangelista Billy Graham todo el tiempo que su cuerpo se lo permitió, toda su vida matrimonial, hasta que el Señor recogió a su esposa, él se ponía de pie cada que Ruth Bell entraba a donde él se encontraba. Es una señal de respeto, de honra. No hacen lo mismo en las órdenes militares, ¿verdad? Se ponen de pie y saludan al de mayor rango cada que le ven. Es algo así, se reconoce la dignidad del otro. Ahora, yo le dije, permítame leer un par de versículos que complementan lo que dice aquí, pero está en Proverbios.
Esta ya no es lectura legal, ya no es la constitución de los judíos como es Levítico, este ya es más bien lectura poética, que habla de los principios que regían la vida del pueblo de Israel si querían que el Señor les bendijera. Dice Proverbios 16:31, la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. La cabeza canosa es corona de gloria. Es decir, es una gloria. En vez de envejecer, renegando, dice la Escritura, deberías de envejecer contento. Es una cuestión de gloria, es una honra el que el Señor te permita esa largura de vida. Y se encuentra en el camino de la justicia, sí, porque el camino de la injusticia, en algunas ocasiones al menos, si no en muchas, en algunas ocasiones termina acortando la vida. Hay pecados que pueden conducir a la muerte temprana. Entonces, escuche bien porque dice la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. También Proverbios, pero ahora el 17, versículo 6 dice, corona de los ancianos son los hijos de los hijos y la gloria de los hijos son sus padres. Entonces es algo también por lo que se pueden sentir coronados, bendecidos por el Señor, los adultos mayores, cuando el Señor concede hijos y cuando concede nietos, es por ellos. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos. Entonces vea cómo en la mente de nuestro Dios, la vejez, dicho en el mejor sentido y con el mayor respeto, la vida del adulto mayor es una cuestión de gloria. Es un favor que Él concede. Es una bendición que Él da. Y todos deberíamos de unirnos a esa mente, guardando el respeto y guardando el cuidado. Aquí viene lo que cruza, donde dice, bueno, pastor, entiendo que el Levítico fue escrito para los judíos. Entiendo que Proverbios no son una serie de leyes, porque luego los queremos hacer promesas y reclamar promesas. Espérese, Proverbios es una serie de principios para vivir bajo la bendición de Dios en el antiguo pacto. Entonces, aunque está lleno de verdad, aunque es palabra inspirada de Dios, debemos de entenderlo en ese contexto del antiguo pacto y de ahí ver qué traspasa hacia el Nuevo Testamento. Ya sé que suena muy técnico, pero no es tan difícil, se lo voy a demostrar. En el Nuevo Testamento aparecen instrucciones similares. En la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículos 1 al 2. Dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como hermanas, con toda pureza. Escuche bien. No reprendas con dureza al anciano, más bien exhórtalo como a padre. El cuidado que Timoteo debía tener de los adultos mayores, varones, debía ser como de un papá. Hablarle con cariño, con respeto. Ahora va a decir, bueno, pero pues ese es el pastor, ¿no? Timoteo era el pastor en Éfeso. No. Es que él debía ser el ejemplo para toda la congregación, para que todos hicieran lo mismo. No hay mandatos específicos para el pastor, salvo orar constantemente por la iglesia y enseñarla, pero de ahí en fuera todos son los mismos para todos los creyentes. Es más, la misma calidad espiritual y moral se espera de todos los creyentes, no de unos más que de otros. Se le exige al pastor para que asiente el ejemplo delante de la iglesia, y en este caso es el mismo. No reprendas con dureza al anciano, no seas tosco, no seas áspero, no digas, ay hermano, ¿cómo es posible? Pues a su edad y todavía no sabe. Pues no, trátale con amor, con respeto, con cariño, con paciencia, ¿verdad? Entonces, ay abuelito, ¿cómo no sabes entrar a Face? Es bien fácil, aquí está la F. Parte de su vida no tuvo un celular. Los bebés creo que es lo primero que reciben en el baby shower, celular, tablet, computadora y demás artilugios que hoy se ocupan. Además dice, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres. No le hables con aspereza.
con rudeza. Bueno, yo sé que hay gente que lo hace así, pero está muy mal, porque eso no es parte de la honra. La honra nos lleva a hablar con ternura, con cuidado. Si alguna vez hemos roto ese mandato de honrar y hemos sido toscos, ásperos, duros, pues de inmediato pedir perdón al Señor y a nuestros padres. Pero la idea es, Timoteo, trátalos como si fueran tus propios padres, y toda la iglesia debería verles así, como padres. Escuché de un pastor que trabaja entre jóvenes inmigrantes junto con sus familias a Estados Unidos, que decía: en nuestro ministerio notamos que estas familias que habían migrado a vivir a Estados Unidos y a buscar trabajo y hacer vida para allá, pues muchas veces migra el papá o la mamá, y cuando pueden, pues emigra toda la familia, excepto los abuelos. Entonces hay muchos jovencitos, niños, jóvenes adultos, que van por la vida sin la presencia de un abuelito. Y entonces este pastor, muy guiado, yo creo, por el Señor, con mucha creatividad, dice: me acerqué a una pareja de ancianitos en la iglesia, que yo conozco y que son a todo dar. Y les dije: los quiero invitar a nuestra reunión del Ministerio Juvenil. Dice, y me vieron los dos, se voltearon a ver, entre ellos se rieron y se fueron. Dice, el siguiente domingo les dije: los quiero invitar a nuestra reunión del grupo juvenil. Misma cosa, se rieron y se fueron. La tercera vez que les dije, me contestaron: ¿y nosotros qué vamos a hacer en esa reunión? Nada, ese es el chiste. Lo que quiero es que vengan, y no van a predicar, no van a dirigir la alabanza, solamente quiero que platiquen con los muchachos, que estén con ellos. Dice, cuando llegaron esta pareja de ancianitos a la reunión, dice, los jóvenes fueron como moscas a la miel. Y todo mundo platicaba con ellos, y todo mundo les quería dar un abrazo. La presencia de alguien mayor y cómo debe ser tratado. Y cuánto amor se puede recibir también de los adultos mayores, y cuánto amor les debemos. El Señor les tiene una consideración especial. Sí, por supuesto que tienen también limitantes. Sí, por supuesto que tienen ya los rasgos de la vida, ¿verdad? Que ya van quedando en sus cuerpos. Pero eso no quita que son personas valiosas delante del Señor. No quita que son personas que Él considera dignas, que Él considera como gente importante. No vaya a ser que caigamos presa de lo que la sociedad empieza a reflejar: desprecio, rechazo, discriminación. Pues que nuestra mente refleje lo que dice la Escritura acerca de ellos. Que nuestra vida demuestre que ponemos en práctica lo que dice la palabra del Señor. Por supuesto, tienen algunas limitaciones que vienen con la edad. Por supuesto que sus cuerpos ya no son tan vigorosos como los de los jóvenes. Mire, todavía no soy adulto mayor y mío ya no está tan vigoroso como era hace 20 años. Pues eso es normal. No me imagino con 20 más. Pues todavía debe ser una serie de circunstancias diferentes, pero que delante del Señor la vida es igual de valiosa. Desde el vientre hasta la tumba, toda vida es valiosa y preciosa delante del Señor. Yo sé que el Salmo 119, versículo 100, es un texto conocido. Es un texto conocido porque dice lo siguiente: entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Es posible llegar a una vida adulta, de adulto mayor, todavía con muchas cosas por entender, todavía con muchos asuntos por resolver. Es posible que se pase por la vida sin aprender muchas cosas, pero de cualquier manera, el Señor da mucha experiencia y sabiduría, especialmente si están en el camino del Señor, si buscan conocerle, si le buscan en su palabra. Él tiene muchas tareas que darles.
Por ejemplo, le pongo un ejemplo nada más. Dice la carta de Pablo, deme un segundo nada más para llegar allí porque me quedé muy atrás en mis notas. Dice la carta de Pablo a Tito en el capítulo 2, versículos 1 al 5. Tito 2, versículos 1 al 5. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Escucha, porque Pablo le escribió a este otro pastor joven que también consideraba su hijo espiritual junto a Timoteo. Le dijo, aquí te va lo que enseña la sana doctrina. Es decir, ¿quieres una doctrina sana? Pues chécate esto, Timoteo. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. ¿Qué constituye la sana doctrina? Un carácter que evidencia la obra del Espíritu Santo en sobriedad, es decir, no están enajenados con nada ni son cautivos de ningún tipo de adicción. La dignidad, el respeto ganado por el carácter demostrado a través del tiempo, la prudencia, no meterse en problemas, no andar con una boca que promete de más o que habla de más o que suelta información de más, ser prudente, saberte conducir en todo tipo de ocasiones, ser sano en la fe, sólido, tener un conocimiento bíblico sólido, profundo, que no se anda yendo tras cualquier nueva moda en el cristianismo, sólidos en la fe, en el amor es firme, no titubea, no cambia por las circunstancias, no deja de amar, no guarda rencor, perdona, y por supuesto en la perseverancia, siguen en el camino del Señor, perseverantes. Eso es sana doctrina. Eso es vivir conforme a la sana doctrina. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, es decir, dignas también, no calumniadoras, no deben tener dos discursos, andar diciéndole a una persona una cosa y otra, andar en chismes, ni esclavas de mucho vino, deben tener control de sus impulsos, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen sus maridos, a que amen a sus hijos, y en otros momentos les he hablado de esto, ¿verdad? Que enseñen lo bueno en el contexto del hogar, que enseñen lo que es correcto delante del Señor, que enseñen a las más jóvenes a que amen sus maridos. Es decir, las mujeres ancianas también tienen una misión que cumplir, enseñar a las mujeres más jóvenes. Y podría decir, bueno, ¿cómo que le va a enseñar a amar a su marido? Bueno, en aquel tiempo había muchísimos más matrimonios arreglados de los que hay hoy. A veces las mujeres terminan casadas con quién sabe quién, el que sus padres les habían acomodado, o por sellar un trato, o por hacer algún negocio, o por otra razón. Entonces, a veces les tenían hasta que enseñar a amar a sus maridos y por causa de la palabra del Señor. A ser prudentes, ya lo mencioné, tener la lengua dominada, saberse conducir en cualquier lugar. Y luego dice puras, hacendosas en el hogar, amables. La pureza, ¿verdad? De carácter, decorosas, el no andar siendo mujeres que pues se muestran de una manera inadecuada o hasta indecente delante de los demás. Hacendosas en el hogar y amables van sujetas. Hacendosas en el hogar, porque usted recuerda, la prioridad en la distribución de roles en la escritura está para la mujer, pues atendiendo el hogar, y para el hombre trabajando. No quiere decir que no puedan intervenir en una esfera el uno del otro. Lo que eso quiere decir es simplemente que hay prioridades marcadas. Ahora dice que sean hacendosas en el hogar y amables. Esa palabra amables podría ser traducida también como buenas, pero buenas en el sentido de expertas, que dominen los asuntos del hogar, en el sentido de que tengan todo bajo control. Si ellas no lo hacen de manera personal, entonces que se encarguen que alguien más lo haga. Puede ser los hijos, pueden pedir ayuda al esposo, o si tienen a alguien más que ayude en la casa, bueno, pues también, pero que estén al pendiente, que tengan todo bajo control. Sujetas a sus maridos, simplemente apoyando el ministerio de su esposo, ayudándole a ser el protector y el proveedor que debe ser. ¿Por qué?
para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Note que nuestra conducta refleja la doctrina que creemos y refleja la palabra de Dios, que ésta no sea blasfemada, no se hable mal de ella. Entonces todavía el Señor tiene tareas para los ancianos, aunque sí tienen sus debilidades ya por cuestión de la edad. De todas maneras, el Señor tiene tareas, tiene misión para ellos. Algunos piensan que llegados a los años de la jubilación, pues ya se acabó la etapa productiva, ya se acabaron mis años de vigor, ya entregué todo lo que tenía que entregar de mis fuerzas, ahora ya me gané mi descanso. Bueno, sin duda que ese descanso es bien ganado, pero podría invertir su tiempo, podría invertir todavía el tiempo que el Señor le dé de vida, que esperemos sea mucho, en servirle. Hay mucho más que decir acerca de las habilidades de los ancianos y de la misión que el Señor tiene para ellos. Pero baste por ahora este texto. Le he hablado sobre todo esta mañana, me quise enfocar en nuestras actitudes, los abusos que se cometieron y que nos registra la palabra del Señor. Y hay otros casos, por supuesto, que podríamos mencionar, pero también sobre todo en nuestra actitud. Si el Señor lo permite, también le voy a hablar acerca de las habilidades que el Señor les ha dado y que son muchas más que las debilidades que pueden sentir. Que el Señor nos ayude a tener la actitud correcta, el amor como Él lo tiene, el pensamiento que Él tiene acerca de los adultos mayores. Créame, la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo siempre nos lleva contra la corriente del mundo. Y aún en esto vemos que vamos contra la corriente. Mientras que el mundo parece despreciar, parece menospreciar, hacer un lado, sobajar, reducir, confinar a ciertas tareas muy específicas. Para los ancianos, la palabra del Señor tiene un alto concepto de ellos y labores dignas que ennoblecen y enaltecen la vida que el Señor les ha dado. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque en tu palabra encontramos guía y dirección en todos los asuntos de nuestra vida. Y aquellos que convivimos y que tenemos adultos mayores cerca de nosotros, qué bendición es ver, Señor, como tú les consideras. Hace algunos años cambiaste nuestra manera de ver a los niños e incluso a los bebés en el vientre. Nos hiciste comprender mejor tu mente para con ellos. Te ruego, Señor, que ahora nos ayudes a entender mejor, a comprender mejor tu mente para con los ancianos, para con los adultos mayores, aquellos que has dado también la bendición de ser abuelitos. Ayúdanos, Señor, danos tu mente para con ellos. Que podamos honrarte, hacerles sentir el amor que tú les tienes y la gracia que tienes fija para con ellos. Amén.